A continuación, como parte del estudio de Génesis capítulo 2, ya nos está hablando del bautismo. Acompáñenme todos a ver qué es en realidad el bautismo. Si es como estas ilustraciones que la vemos aquí o es de una forma diferente, es de otra forma, la cual aparentemente se perdió a través del tiempo y se convirtió en una costumbre cristiana que viene de tiempos paganos y de costumbres paganas, las cuales eran realizadas tanto por los babilonios como los griegos y otras culturas. Si es la forma correcta o en realidad Yahweh nos lo hizo de una forma más sencilla y más fácil para que todos podamos acceder al sumergimiento en las aguas. Acompáñeme con la lectura en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 38 al 39. Kefa les respondió: vuélvanse de sus pecados, de Teshuvá, regresen a Yahweh, y sean cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para aquellos lejos y para cuantos como Yahweh nuestro Elohim llame. Ya, aquí vemos cómo Pedro les responde a los israelitas, al pueblo de Israel y a todos los que estaban reunidos en ese tiempo en que se estaban celebrando la fiesta de la Shavuot, y todos recibieron el Ruach HaKodesh como flamas de fuego que se depositó sobre sus cabezas. Y parte del discurso que realiza Pedro, Kefa, respondiéndoles a todas las personas que se encontraban ahí, porque decía que les escuchaban en su propio idioma, que había gente sirios, que había gente griegos, que habían de muchos otros lugares que no eran de Jerusalén y de muchas lenguas diferentes, y todos los escuchaban hablar en su propia lengua. Y esto era una de las maravillas que se realizaron a través del Ruach HaKodesh y proclamando la salvación por medio de la Mikvah a través del Ruach HaKodesh, con la autoridad de Yeshua HaMashiach como él la instituyó desde los tiempos de los apóstoles. Entonces, para que se cumpla la promesa para todos y cada uno de nosotros, porque dice, a ellos les dijo: para ustedes y para sus hijos, y para aquellos que están lejos, y para cuantos como Yahweh nuestro Elohim nos llame. Entonces, si hemos escuchado el llamamiento de Yahweh Elohim, entonces tenemos que practicar el sumergimiento, esta mikvat, sumergimiento en la autoridad de Yeshua HaMashiach. Tenemos que empezar por qué es el bautismo. Muchas veces cuando yo estuve por experiencia propia en estas otras organizaciones cristianas, no dan una explicación concreta de qué es el bautismo. Entonces, en esta investigación vamos a ver primero la definición del diccionario, por supuesto, para tener una idea más clara de lo que la gente entiende por bautismo, y vamos a ver más adelante lo que en realidad es el bautismo o sumergimiento o remojado, o salpicado de aguas en cada uno de nosotros para, como se dice, para trascender a una vida espiritual más sana, más agradable para Yahweh. Entonces vemos la definición del diccionario, que dice que el bautismo es un sacramento cristiano que consiste en verter agua en la cabeza de una persona, generalmente un niño recién nacido, o en sumergir a la persona en el agua como símbolo de purificación, de nacimiento a una nueva vida y de aceptación y entrada a la iglesia cristiana. El bautismo en general debe celebrarse en la parroquia a la que pertenecen los padres del niño, ceremonia cristiana en la que se administra este sacramento. En muchas organizaciones cristianas no se usa la palabra sacramento, pero sí se utiliza la palabra requisito para pertenecer a la iglesia a la que se pretende unirse en busca de la salvación del alma.
Las mayorías de las personas tienen una idea errónea de que el bautismo es algo que fue iniciado por Yohanan el Hammadi o Juan el Bautista y que de allí surgió esta práctica cristiana. El bautismo es completamente judaico, es decir, era y sigue siendo una costumbre del pueblo de Israel. El pueblo judío practica la inmersión en agua como un proceso de purificación espiritual, especialmente en relación a diferentes tipos de impureza o tame. La inmersión en el hebreo se le conoce como mikvah. Esta palabra literalmente significa reunión de aguas, por lo que la construcción de las piscinas de agua era más importante que la construcción de una sinagoga, pero esta agua tiene que venir de ríos o manantiales, porque eran consideradas Mayen Hayim, o sea, aguas vivas. De hecho, había muchas de estas piscinas de inmersión en el templo de Jerusalén para el uso de los sacerdotes, e incluso había una especial para el uso del sumo sacerdote. La inmersión era tan importante que ocurría antes de que el sumo sacerdote oficiara el servicio en Yom Kippur, Día del Perdón, antes de que los sacerdotes oficiaran los servicios regulares en el templo, antes de que cada persona entrara al templo y hasta antes de que un escriba escribiera la Torá o el nombre de Yahweh. La tradición indica o dice que fue el escriba Esdras el que había decretado que cada varón debería ir a las aguas de inmersión antes de orar o estudiar la Torá. También se dice que había un grupo judío que observaba la costumbre diaria de inmersión en preparación para la venida del Mesías. Los esenios era otro grupo que practicaba frecuentemente la inmersión, sumergimiento o bautismo. Además de todo esto, la inmersión era un requisito obligatorio tanto para el hombre como para la mujer, que se convertía al judaísmo. Los rabinos consideran la mikvah, la reunión de aguas, como el útero del mundo, y cuando el converso o conversa salía de las aguas era considerado un nuevo nacimiento, es decir, la persona nacía de nuevo. Por eso vemos que Nicodemo no entendía que Yeshua le dijera a él que tenía que nacer de nuevo, ya que en la mentalidad judía, ellos al nacer de un vientre judío no tenían necesidad de nacer de nuevo. Yeshua le afirma que tiene que nacer de agua y de espíritu. Por eso es que Nicodemo le dice, ¿acaso entraré nuevamente al útero, al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y Yeshua le contesta, ¿eres tú, dices ser un maestro de la ley y no entiendes esto? Entonces, aquí podemos ver de que el nacimiento, el nuevo nacimiento de una persona debe ser por medio del sumergimiento en el agua y que no importa dónde hayas nacido, no importa quién seas, tienes que nacer de nuevo. Como la inmersión significa nuevo nacimiento, el prosélito o prosélita era sumergido en el nombre de Yahweh, Leshem Hamayin, donde ellos asumían el yugo del reino, impuesto por la persona que los bautizaba, el Matbil. Juntamente con el sumergimiento en las aguas, la persona era salpicada con sangre. Todo esto era acompañado con el arrepentimiento, ya que sin el arrepentimiento ni el agua ni la sangre podían purificar a la persona. En la Biblia encontramos que el agua y la sangre son dos principales agentes que ilustraban ser limpiado por Yahweh. Por eso es que al morir Yeshua vemos que brota de su costado agua y sangre. En el libro de Juan, capítulo 19, verso 34. En estas ilustraciones podemos ver el diferente tipo de, reunión de aguas del mikvat que podemos encontrar. Una antigua, tenemos una moderna y en la parte de abajo podemos ver las piscinas de mikvat que se encuentran alrededor del templo en Jerusalén, que se han encontrado en las excavaciones realizadas por arqueólogos estudiosos de la palabra, que han encontrado estas. Claro, obviamente ahorita podemos ver que están secas, pero en su tiempo, todo el tiempo se mantenían llenas de agua para que los sacerdotes, para que el sumo sacerdote e incluso los feligreses, las personas que visitaban Jerusalén año tras año pudieran realizar el baño de purificación, mikvah o bautismo, pudieran realizarlo antes de celebrar cada una de las fiestas a las que tenían que acercarse todo varón 3 veces al año. La mikve nos conecta con el origen, con el principio. De allí simbólicamente venimos.
provenimos de ese fantástico mundo que representa el agua. Por eso, cuando nos acercamos a la mikve, es para sumergirnos en esas aguas primordiales, en ese agua que debe considerarse Maim Haim, agua viva, agua en movimiento, que fue recogida y puesta en ese ámbito para nuestro espacio espiritual. La mikve pone a la mujer en el centro de la mitzvah. Cada mujer en la mikve puede reencontrarse con ella misma, volver a su origen, intentar llegar lo más profundo que pueda, para luego volver a reencontrarse y unirse con su otra mitad, con su marido. Una vez por mes, luego de su indisposición, puede tener la posibilidad de sumergirse en esas aguas para restablecer su equilibrio espiritual. La experiencia de la mikve hoy está pensada tanto para la mujer como para el hombre, cuando quieren encontrar un espacio de armonía, de placer, de desconexión. Uno va a la mikve como uno es, sin máscaras ni disfraces. Y allí uno realiza 3 inmersiones en forma plena y total. Luego de la primera de ellas, realiza la brajá, la bendición correspondiente. También la mikve es el paso necesario que debe dar cualquier persona que desee ingresar al pueblo judío. Ese ritual, sumado a la aceptación de las mitzvot, es lo que permite la plena judeidad. Es un espacio en donde cada uno de nosotros puede prepararse para un momento trascendente de la vida. También puede ser un ámbito, un lugar que nos permita concentrarnos espiritualmente para hacer un pedido especial, en general vinculado a la salud. En Lamberth contamos con una mikve, construida con mucho amor y mucho cariño, pensando en cada una de las personas que conforman nuestra comunidad, para que cada una de ellas pueda pasar por esta experiencia. Te invito a que lo hagas, a que busques en tu interior y te reencuentres, a que tomemos dimensión de nuestro cuerpo y sepamos que debemos cuidarlo, mantenerlo, purificarlo y, por sobre todas las cosas, saber que la dimensión espiritual tiene que estar presente en nuestra existencia. Una de las cosas que la mayoría del cristianismo preserva del movimiento original de Yeshua es la práctica del bautismo, en hebreo tevilá. La palabra griega baptizo significa sumergir y designa técnicamente a la acción de sumergirse en agua para propósitos rituales con un propósito espiritual. La palabra griega tiene su equivalente en el término tevilá, que significa lo mismo. También pueden significar mojar. Una palabra con la misma raíz de tevilá es vayitbol, que significa y se sumergió. Se halla en el texto hebreo en donde Elisha, el profeta Eliseo, manda a Naamán el sirio al Jordán para ser libre del tzara, o la lepra bíblica. Ahí leemos: él entonces descendió y se zambulló, vayitbol, 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. En Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 14. Claramente, la palabra tevilá designa a una inmersión en aguas con propósitos rituales, simbólicos y espirituales. Como podemos ver, tevilá es el equivalente hebreo de la palabra griega baptizo, y estamos hablando del mismo concepto. Incluso la Septuaginta, la traducción al griego de la escritura, utiliza la palabra baptizo en Segunda de Reyes 5:14. De esta manera, bautismo o tevilá en el judaísmo es el acto de sumergirse ritualmente en un recogimiento de aguas, de preferencia aguas vivas. En Romanos, en el libro de Romanos capítulo 6, versos del 1 al 5, nos dice: así que entonces nosotros diríamos, ¿vamos a seguir pecando para que abunde la misericordia? Yahweh no lo permita. ¿Cómo nosotros que hemos muerto al pecado vamos a seguir viviendo en él? ¿No saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en el Mashiach Yeshua hemos sido inmersos en su muerte? Por medio de la inmersión en su muerte hemos sido sepultados con él, para que tal como por la gloria del Padre el Mashiach fue levantado de la muerte, de la misma manera nosotros también vivamos una vida renovada, pues así hemos sido reunidos con él en una muerte con la que
con la de Él. Así también seremos unidos con Él en una resurrección como la de Él. Bueno, podemos ver que no necesita mucha explicación este texto, ¿verdad? Que así como si podemos y logramos vivir como Él vivió, entonces podemos morir como Él murió, para recibir la resurrección como la resurrección del Mashiach. Ahora vamos a ver los 7 bautizos de Yahweh, o más bien las 7 etapas de perfección del bautismo que Yahweh nos han dado para que podamos recibir la perfección, el Ruach HaKodesh, y podemos ser llamados sus hijos. En las 7 etapas de este proceso tenemos el primero, el bautismo para purificación, arrepentimiento, identidad, Ruach, fuego, sufrimiento y perfección.